Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Quiero dar este aviso al principio y al final, por si alguien no alcanza a escucharlo al final. Les recuerdo que el próximo domingo no hay reunión aquí. Vamos a estar en el campamento. Este próximo domingo no va a haber reunión ni transmisión. Vamos a estar de campamento. Y al final doy otros avisos con respecto a eso, que ya sería de asunto local, pero no vayas a ser el oso, como siempre les digo, de llegar aquí y decir no hay nadie, el rapto secreto de la iglesia. No vamos a estar, como quiere, es día del Señor, ¿verdad? El día del Señor hacemos aquello que agrada al Señor. Digo, lo hacemos todos los días, pero ese día hacemos un alto para dedicarnos a estudiar la palabra, a servir a nuestros hermanos, a tener comunión unos con otros, y eso es lo que vamos a estar haciendo en el campamento. Los que no vayan al campamento, pues lo pueden hacer donde quiera que estén. Y vamos a retomar el tema que tenemos. Hace 2 semanas empezamos a estudiar sobre cómo podemos glorificar a Dios en el trabajo. Y la semana pasada estuvimos respondiendo a la segunda pregunta de 4 preguntas que tomamos del libro de R.C. Sproul, que se llama ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Porque él aborda los temas aquí del trabajo. Entonces nosotros estamos buscando bíblicamente cómo glorificamos a Dios en todo lo que hacemos. Y estamos estudiando la parte específica del trabajo, ¿verdad? Hablamos de la vocación, aquello a lo que Dios te ha llamado. Y cuando Dios te llama, te capacita, te da lo que necesitas para cumplir ese llamado. Y estuvimos viendo que partiendo de la primera pregunta, ¿qué puedo hacer? Dijimos, esa pregunta no se trata de cuáles son tus sueños o cuáles son las posibilidades, sino la realidad presente, aquello que puedes hacer bien, esas habilidades que tienes actualmente. Y necesitamos examinarlo de forma objetiva, siendo razonables, midiendo los resultados, y por eso necesitamos ayuda de otros para que de forma externa puedan juzgar nuestra habilidad, ¿verdad? La obra que hacemos, que no sea un asunto personal, porque eso no es algo subjetivo y vamos a adentrarnos un poco más en eso el día de hoy. No es subjetivo en el sentido de que yo creo que lo hago bien, no, tiene que ser objetivo. Las personas atestiguan, validan que lo haces bien. Y eso en la cuestión del trabajo es fundamental, ¿verdad? Tú puedes pensar que tienes éxito en tu trabajo, pero puede que sea solo tu imaginación. Yo he conocido personas que piensan que son exitosos en su trabajo y luego los corren porque no sirven para nada, son inútiles en el trabajo, aunque ellos estaban convencidos de que eran muy buenos en su trabajo, era un asunto subjetivo. Es según ellos pensaban, según ellos interpretaban. He visto también negocios fracasar rotundamente porque ellos están convencidos como negocio de que brindan un excelente servicio, que su producto es muy bueno, pero esos negocios o servicios quiebran porque el cliente no percibe eso. Tú puedes pensar que estás haciendo algo excelente, pero si no tienes la opinión de tu cliente o de tu empleador que evalúe si estás haciendo bien tu trabajo, entonces es solo tu imaginación y te puedes llevar grandes sorpresas cuando te das cuenta de lo que otros opinan de ti, ¿verdad? De tu trabajo, de lo que estás haciendo. Entonces, en la segunda pregunta, que es ¿qué me gusta hacer? La tercera pregunta es ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Y la cuarta pregunta es ¿qué debería hacer? Hoy vamos a estar todavía en el rango de la segunda pregunta, ¿qué me gusta hacer? La semana pasada dijimos nuevamente no es qué te gustaría hacer, sino de las cosas que ya puedes hacer, de las habilidades que tienes, ¿cuáles son las que te gusta hacer? Porque todos hacemos o tenemos capacidades en ciertas tareas, ciertas habilidades, pero no nos gusta hacerlo. Otras sí nos gusta hacerlo. Y decíamos que clasificábamos esas cosas que podemos hacer en 2 tipos, en tareas motivadas y tareas no motivadas. Aquellas cosas que me gusta hacer, estoy motivado a hacerlas. La definición formal de la Real Academia Española es de motivación, es ensayo mental preparado de una,
ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. Otra definición es ese impulso que mueve a las personas a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Entonces, fíjate que es algo interno que nos lleva a persistir. Y esa persistencia es lo que la Real Academia Española nos dice como diligencia. Diligencia, Real Academia Española, cuidado y actividad en ejecutar algo. Y vemos que la Biblia nos demanda ser diligentes. Romanos 12:11. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y aquí la palabra diligentes en griego, según el diccionario Help, se traduce como dar lo mejor de uno, dar todo nuestro esfuerzo apresurándonos. Hacerlo lo mejor que puedas, lo más pronto que puedas, o hacerlo bien a la primera, ¿verdad? Hacerlo bien a la primera, lo más pronto posible, lo mejor que puedas. Eso es ser diligente. Y la Biblia dice, nunca dejes de ser diligente. Y si lo dijimos, lo unimos con el mandato que tenemos todos de glorificar a Dios en cualquier cosa que hacemos, por lo tanto, todo lo que hagamos debe de ser hecho con diligencia, de la mejor manera posible, lo más pronto posible. Entonces, atábamos esto, porque de entre las cosas que tengo que hacer, si estamos pensando en el trabajo, lo ideal es hacer aquello que me gusta hacer, que lo hago con diligencia, porque queda bien hecho y rápido. Dijimos, ese es el ideal. Las empresas se benefician con trabajadores así, ¿verdad? Lo ideal es que trabajes haciendo eso, que eres bueno, que eres rápido y que te gusta hacer. Parte del mandato que vamos a leer un poco más adelante sobre nuestra responsabilidad de glorificar a Dios es buscar el beneficio de los demás, hacerlo con el propósito de beneficiar a los demás. Y aquello que haces con diligencia beneficia a los demás, a tu empleador o tu patrón, porque estás haciendo el trabajo bien y a la primera, a tus clientes, porque estás entregando un buen producto y lo entregas rápido, a tiempo. Y si tú eres dueño de un negocio o tú no tienes contacto directo con los clientes, con el producto, bueno, con las personas a las que tú tienes que servir. Por ejemplo, recursos humanos en una empresa no tiene contacto con el producto, ¿verdad? No tiene contacto con el cliente, sino con las personas. Y tratar bien a las personas, ver que tengan las situaciones adecuadas para el trabajo que están desempeñando, que las relaciones interpersonales sean, entre comillas, sanas. Si tú lo haces bien, pones ese esfuerzo, te gusta hacerlo y lo haces rápido, toda la empresa va a percibir un beneficio. Entonces, como cristianos, decíamos, lo ideal es que estés trabajando en aquello que estás motivado a hacer, que tienes la habilidad para hacerlo, te gusta hacerlo, por consecuencia vas a ser diligente. Esa es la forma en la que más glorificas a Dios. Y vimos la otra parte que quedamos, que lo íbamos a estudiar hoy, aquellas que son tareas no motivadas. Son cosas que podemos hacer, pero no nos gusta hacerlo. No tenemos el interés de hacerlo. El mandato es el mismo. También tienes que glorificar a Dios con las tareas no motivadas. Es mucho más fácil hacerlo con aquello que estamos motivados. Es muy complicado hacerlo con lo que no estamos motivados a hacer. No sé si ustedes perciben que el audio está sube y baja. Que no sé si me pueden ayudar con otro micrófono por lo pronto, por favor. Por si de repente se va el audio, ya tener algo de que agarrarme y que nuestra tarea esté bien hecha. Bien, entonces vamos a empezar a tomar esta parte, la segunda pregunta, como el tema del día de hoy, y vamos a enfocarnos en algunos ejemplos bíblicos, específicamente uno que creo que es el más claro en toda la Biblia sobre esta responsabilidad que tenemos de glorificar a Dios en aquello que no estamos motivados a hacer. Vamos a orar así como estamos antes de empezar. Señor, te damos gracias porque nos enseñas por medio de tu palabra, porque nos tienes paciencia, porque en medio de nuestros errores y nuestros defectos, tú nos muestras que estás con nosotros. Ayúdanos a entender cómo es que en medio de la situación en la que estamos, quizás en estas cosas que no nos gusta hacer, cómo es que podemos glorificarte. Ayúdanos a que nuestro objetivo principal sea tu gloria, antes que nuestro propio beneficio, aunque reconocemos que el trabajo nos los has dado para
beneficiarnos, Señor, para obtener el sustento. Ayúdanos a entender que tú eres el propósito de ir a trabajar y que el trabajo solo es un medio que tú usas para bendecirnos, de manera que estemos enfocados en tu gloria y en hacer lo que te lleva más gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entremos en contexto. Gracias. Quisiera que pienses que creo yo que todos tenemos identificado algo que podemos hacer bien, pero no nos gusta hacer. Yo me acuerdo que tenía un amigo en el trabajo que decía que a él le gustaba mucho lavar los trastes, que los dejaba bien limpios, porque, digo, los que crecimos con hermanos y nos ponían a lavar los trastes, sabes que unos lavaban los trastes, ¿verdad? Tomabas el plato limpio y todavía tenía comida de ayer, ¿verdad? ¿Quién lavó esto? Ay, yo no fui, nadie lo lavó, se lavó solo, mágicamente. Este amigo decía que era muy bueno lavando trastes, pero no quería lavarlos, no quería decirle a nadie porque se aprovechaban de eso. Entonces decía que él era un secreto que tuvo durante muchos años cuando vivía con su mamá, con su papá y con sus hermanos, porque él disfrutaba mucho lavar los trastes, pero no quería que nadie se diera cuenta, mucho menos sus papás, porque entonces lo iban a tener lavando a cada rato. Ay, que los lave él, al cabo a él le gusta, ¿verdad? Ese es un ejemplo de algo que no tienes motivación de hacer, ¿verdad? Si tú te pones a disfrutar lavar los trastes y todo el mundo sabe que eres bueno lavando los trastes, van a creer que siempre lave los trastes tú. Y quizás no es mucho sufrimiento porque él lo mantenía oculto y podía vivir su vida normal. Pero aquellos que trabajamos haciendo algo que no nos gusta hacer, se vuelve algo muy difícil de soportar. Puede ser que se convierta en algo odioso. Y recordemos que les mencionaba yo que dice R.C. Sproul en su libro que Dios es el gerente perfecto. Él llama a las personas según los talentos que les ha dado, sin error, ¿verdad? Por eso es importante tocar esta pregunta, porque hay cristianos, yo lo he vivido, que estás trabajando haciendo cosas que no te gustan, pero Dios es el gerente perfecto que llama a las personas a hacer aquello que les ha capacitado a hacer y Dios no se equivoca, ¿verdad? Dios no experimenta contigo. Dios no te dice, a ver Hernán, este trabajito, a ver cómo te va, ¿verdad? Tú me dices si te va gustando. No te gusta, bueno, perdón, voy a intentarlo más, voy a hacer un mejor esfuerzo y te voy a dar un trabajo que creo que esta vez sí te va a gustar. No, ese ya no sería Dios, ¿verdad? Porque Dios es omnisciente, lo sabe todo. Él no tiene que esperar a ver si te gusta o no lo que vas a hacer. Él te conoce a la perfección sin tener que haber aprendido de ti. No tuvo que ver el futuro a ver si te gustaba ese trabajo o no. Él te diseñó. Él sabe perfectamente lo que vas a hacer. Entonces, cada uno tiene aquello que Dios consideró que es lo mejor para él. Pero cuando hablamos de tareas no motivadas, nos encontramos este problema. Estoy haciendo algo que no me gusta hacer. Y ese es el trabajo que tengo. Y al mismo tiempo tengo que glorificar a Dios en eso que estoy haciendo. Y por eso hay muchas personas frustradas, ¿verdad? Que van a su trabajo cada mañana a hacer aquello que no les gusta hacer. Y eso genera muchos problemas en las empresas. Pero quiero aclarar, no estoy hablando de que estás haciendo algo que no tienes talento para hacer. No, esto es algo que sí tienes la habilidad, pero no te gusta. ¿Me explico? En la primera pregunta que vimos hace 2 semanas, ¿qué puedo hacer? Dejamos en claro, tienes que identificar cuáles son tus habilidades. Y que, así como Dios es el gerente perfecto que llama a cada persona a hacer aquello que le ha capacitado a hacer, decíamos, y dice Sproul en su libro, que Satanás se propone convencer a los cristianos de que trabajen en algo que no tienen talento para hacer. Es pecado estar trabajando en algo que no tienes talento para hacer, ¿verdad? Porque estás ahí desperdiciando el tiempo tuyo y el tiempo de la empresa o de quien te haya contratado. Estás haciendo algo que no vas a poder hacer bien porque no tienes ese talento. Eso es todavía más frustrante, porque no importa cuánto te esfuerces, si no tienes el talento, las cosas no quedan bien. Si estás haciendo trabajos manuales, siempre te queda chueco. Siempre queda algo mal armado, no funciona, no lo detectaste a tiempo. Es muy frustrante vivir de eso y decir, voy a glorificar a Dios con algo que no puedo hacer.
Entonces, ese no es lo que estamos hablando, ese no es el tema. Ya detectaste qué puedes hacer, lo puedes hacer bien, pero no te gusta hacerlo. ¿Se entiende la diferencia? Aquí estamos hablando de que Satanás usa una estrategia diferente. En la primera es, Satanás está tratando de que te pongas a trabajar en algo que no tienes el talento. De manera que tu excelencia en el trabajo prácticamente es imposible. No vas a glorificar a Dios ahí porque lo que haces, lo haces mediocre. No tienes la capacidad de hacerlo correctamente. Esa no es la pregunta de hoy. La tarea no motivada es esa habilidad que tienes, que incluso otros reconocen que lo haces bien, pero no te gusta hacerlo. ¿Me explico? Pensemos un ejemplo, y estaba pensando, pueden ser tan variantes las posibles situaciones que por eso casi siempre me pongo yo de ejemplo, yo lo que hice, el error que yo cometí, porque puede ser muy variable y espero que te identifiques. Yo conocí a un muchacho que era muy bueno jugando fútbol. Bueno, para los que no son de México, aquí el fútbol es pan de todos los días, ¿verdad? Mueve millones y millones la industria del fútbol. Toda la gente le gusta ver el fútbol. Todos quieren ser futbolistas, ¿verdad? Todos, oye, hay un tiempo libre, están los de la tercera edad, los de mediana edad, los más jóvenes y todos están jugando fútbol. A mí nunca me ha gustado el fútbol, pero yo conocí a un amigo mío que era muy bueno jugando fútbol, pero no le gustaba jugar fútbol. Todo el mundo lo quería en su equipo. A mí nadie me quería en su equipo, porque no me gusta. Y yo decía, el equipo que me escoja, yo soy el arma del equipo contrario, ¿verdad? Voy ahí para arruinarles el juego a ellos. Por eso ni siquiera trataba de jugar fútbol. No me gusta. Lo hago mal y no me interesa hacerlo bien. No me gusta. Ok. Él era bueno, todos lo querían en su equipo, pero no le gustaba el fútbol. No me acuerdo qué quería hacer. Él quería tocar la guitarra, algo así. No se le daba, pero él quería eso. Y a la hora que lo invitaban a jugar fútbol, a veces aceptaba de mala gana, pero pues no tenía nada que hacer y ganaban. Y él era un goleador bueno, pero no le gustaba. Le decían, oye, tú deberías de dedicarte a ser jugador profesional. Nunca le interesó. Se dedicó a otra cosa y luego le perdí el rastro. Algo similar, creo yo, podemos experimentar todos. Hay algo en lo que eres bueno, pero por alguna razón no te gusta hacerlo. Y yo quiero aprovechar para dar este ejemplo porque creo que hay mucha confusión en ese tema. Y para el que me escuche, espero que les sirva. Yo les he dicho en otras ocasiones, yo siempre fui un nerd literal. Para mí la escuela lo era todo. Desde niño me enseñaron la escuela, la escuela, la escuela y se me facilitaba. Y muchos piensan que ser inteligente es algo muy bueno. Piensan que todos deberían ser inteligentes y ganchan la idea de que si tienes buena memoria eres inteligente. Entonces, si tú tienes buena memoria y te gustan las matemáticas, todo el mundo te va a decir que eres muy inteligente y lo conviertes en aquello que lo identifica. Tú dices, yo soy inteligente, yo soy bueno para esto. Y entonces siempre estás tratando de demostrar que tú eres bueno para eso, porque no encuentras ninguna otra cosa en la que eres bueno. Y eso genera muchos problemas, porque a la vista de los papás dicen, este niño es muy inteligente, ¿verdad? Qué bueno, y se sienten bien orgullosos. Y entonces lo presionan para que sea siempre el que saque las mejores calificaciones, ¿verdad? No tiene nada malo eso. No tiene nada de malo que siempre saques buenas calificaciones. Lo malo es que tú pongas tu identidad en eso, porque eso es lo que me pasó a mí. Yo siempre sacaba 10 y con vergüenza lo digo, si sacaba 9 alguna vez, me frustraba tanto que me echaba a llorar de coraje. Y todos se burlaban de mí. Hombre, no puede ser. Este está feliz porque sacó un 6. Y tú estás llorando porque sacaste un 9. Yo me sentía fracasado si sacaba 9. Yo estaba tan traumado con eso que yo le decía al maestro, maestro, yo voy a dar la clase hoy. Y los maestros se ponían felices porque no hacían nada. En la secundaria, cuando cada maestro tenía una asignatura distinta, una materia diferente, yo me ponía a analizar un día antes qué vamos a ver, el libro, la hoja que sigue, eso es lo que vamos a ver de clase. Entonces yo me ponía a estudiar. Yo hacía los dibujos y todo, y yo llegaba con el maestro y le decía, maestro, déme la oportunidad de dar la clase hoy yo. Y el maestro, me tocó varios maestros que me decían, claro que sí, da la clase tú. Y él se ponía a ver el periódico. Y yo me ponía a dar la clase. Yo estaba feliz dando clase.
Pero no me daba cuenta que al mismo tiempo estaba haciendo que todos me odiaran, ¿verdad? Todos me odiaban. Pero yo era feliz. Los maestros me decían que era un excelente alumno, que yo debería dedicarme a las matemáticas y muchas cosas. Y yo me sentía feliz, pero me di cuenta que estaba solo. No hay nadie que compartiera los gustos que yo tenía. Y nadie quería hablar conmigo. Porque yo era el típico de que, maestro, se acabó la clase, pero maestro se le olvidó pedir la tarea. Todos enojados. Pero yo decir, no, oye, yo me esforcé en hacer la tarea y ahora resulta que se le olvidó al maestro, no voy a permitir eso. Entonces me creé, en lugar de amigos, enemigos, aunque no era mi intención. Entonces yo estaba normalmente solo. Mientras en la secundaria todos salían a jugar con sus amigos, no, yo me quedaba estudiando. Yo me quedaba a hacer la tarea. Y si no había tarea, bueno, me preparaba para la clase del día siguiente para decirle al maestro que yo la daba. Y me funcionó bien. Digo, era feliz hasta que entré a la prepa. Cuando entré a la preparatoria dije, yo veo que todos se divierten, pero yo me la paso aburrido todos los días. Yo ya estaba cansado de que siempre es estudiar, estudiar y estudiar. Y en la preparatoria me propuse cambiar mi estrategia. Y ya no me importa qué voy a sacar. Y fue donde saqué mi primer 8. Que me seguían diciendo todos que un 8 todavía es una excelente calificación. Dice, no, yo estoy en mis niveles más bajos, pero empecé a ser feliz de otra manera. Y mis calificaciones empezaron a bajar y a bajar y a bajar. Y los que me conocían me decían, ¿qué te pasó? ¿Se te quitó lo listo o qué? No, no me importa, no me interesa. Yo quiero salir a la calle, quiero tener amigos, quiero andar de vago, literalmente de vago, no hacer nada. Yo veía que no hacían la tarea y eran bien felices. Decía, yo quiero esa felicidad. Yo quiero experimentar algo totalmente distinto a eso. Y constantemente los maestros me decían, tú tienes la capacidad, porque eres así. Todos son así, no seas tú así. No me importa, no me importa. Yo me vestí de todo lo que se te ocurra que caía en las modas, ¿verdad? De rapero, todo rapero me iba a la escuela. De vaquero, todo vaquero me iba a la escuela. Lo bueno que la moda no era payaso, porque si no de payaso me iba vestido a la escuela. Hasta que estuve a punto de reprobar el semestre, tercer semestre. Me cayó el 20. Dije, no, tampoco funciona así. Ni un extremo, ni el otro. Tiene que haber un balance. Entonces me propuse retomar mis notas otra vez. Tercer semestre, pancé, como decimos, apenas, pero cuarto semestre me repuse. Me volvieron a felicitar los maestros. Sentí que gané un poco recuperé un poco de lo que tenía. Pero el punto es, yo sabía que podía hacerlo. Podía graduarme con honores si yo quería de la prepa, porque era fácil. Pero me fastidiaba hacerlo. Hay que estudiar, hombre, no, qué flojera. ¿Cómo voy a perder mi vida en eso? Pudiendo hacer cualquier otra cosa. Pero encontré, ese es el problema. Eres bueno haciendo algo, pero no tienes la motivación. Cuando vi que iba a perder el semestre, tuve que meterme otra vez a los libros, meterme otra vez a las tareas y lo recuperé y emprendí algo muy importante que después vi confirmado en la Biblia. La Biblia es muy clara cuanto a eso. Cuando hablamos de cosas que puedes hacer pero no te gustan, las personas no lo hacen. Me acuerdo que estábamos en el trabajo que estoy actualmente y nos iban a dar una capacitación, temas de calidad, y alguien preguntó, ¿qué es la disciplina? Y uno de mi equipo levantó la mano. Y, ¿qué es la disciplina? Hacer eso que no te gusta, decía él. Todos empezaron a reír. Pero tiene mucha razón. La disciplina consiste en hacer aquello que tienes que hacer porque lo tienes que hacer, aunque no te guste hacerlo. Y eso es parte de la diligencia, ¿verdad? Y como cristianos, aunque sabemos que el ideal es que estés haciendo aquello que te gusta, si Dios te dio habilidades y no te gusta hacerla, y como quiera tienes la obligación de glorificar a Dios, entonces vas a requerir de disciplina. Vas a requerir de diligencia, aunque no tienes ganas de hacerlo. Y de hecho, si tú partes de la perspectiva cristiana, que este es un error que quiero que los jóvenes tengan muy en claro, hay jóvenes que están estudiando y se matan y se queman las pestañas por sacar las mejores calificaciones. Mire, yo ya tengo casi 28 años en el ámbito laboral
Me ha tocado contratar a muchísimas personas. Me ha tocado apoyar a departamentos de recursos humanos en diseñarle un software para contratar personas. ¿Y sabes qué es lo que he encontrado en todos mis años contratando gente o que me contraten o ayudando a las empresas a contratar gente? Es que nunca nadie preguntó por las calificaciones. Las calificaciones. Nadie. Nadie. Oye, dime, cuando estabas en secundaria, ¿cuánto sacaste en biología? Nunca. En la prepa, ¿qué promedio? Nunca. A universidad, ¿qué promedio? Nunca. Nunca preguntaron las calificaciones, nunca. ¿Qué es lo que piden? Experiencia, o sea, resultados. ¿Qué es lo que has hecho? Y muchos cometen el error de meterse de lleno a los libros, terminar una carrera profesional sin experiencia. Llegan y dicen, vengo a pedir trabajo. Ok, tú y 80 más si tú quieres. ¿Por qué habría de contratarte a ti y no a los otros 79? Porque me gradué con honores. Bien que te hayas graduado con honores, pero ¿qué sabes hacer? ¿Experiencia? Pero soy rápido aprendiendo. No. Así siempre veo en los currículos de los más jóvenes, los que van empezando, y soy rápido para aprender. La empresa no te contrata para invertirte tiempo en enseñarte. La empresa te quiere para que te pongas a resolver problemas, para que te pongas a hacer cosas, ¿verdad? Este error es muy común cuando pensamos en cómo voy a glorificar a Dios. Tú dices, yo me he hecho este estándar, ¿verdad? Soy inteligente, las empresas van a querer que trabaje para ellos. No. Sabes hacer las cosas, sabes resolver problemas, sabes usar la máquina, sabes llevar procesos. Eso le sirve a una empresa. Entonces los jóvenes pierden mucho tiempo enfocándose en cosas que en el ámbito laboral normalmente no sirven. De hecho, por eso te diré mi experiencia. Estar tan metido en los libros hizo que tuviera pésimas habilidades sociales. Porque en lugar de estar en conflictos con amigos, con amigas, con problemas de que ya viste y me dijo, y el chisme y que no puede ser, todos esos conflictos que parecen inútiles, te dan habilidades sociales. Y cuando te quedas metido en los libros y te ponen a trabajar en equipo, eres un inútil socialmente, que no sabes lidiar con las personas. Y es muy difícil que puedas dar buenos resultados porque aunque eres muy capaz en tu trabajo, no sabes trabajar en equipo. Los jóvenes tienen que pensar en cómo voy a generar la experiencia y terminar mi carrera bien, ¿verdad? Tiene que haber un balance. Cuando tú estás en el trabajo, ya que no tiene nada que ver con la escuela, cometemos el mismo error. Muchos dicen, yo soy bien puntual, yo hago esto, por eso me van a ascender de puesto. No es cierto. Eso no sirve para ascenderte de puesto. Pero se crean aquí la idea de que lo que están haciendo y les gusta, les sirve, pero en realidad no sirve. Entonces, cuando hablamos de estas cosas que tenemos que hacer, que no nos gustan, tiene que ver con la realidad. ¿Qué es lo que es valioso? ¿Qué es lo que es útil? Y no me gusta hacerlo, pero ¿puedo hacerlo bien? ¿Cómo vas a glorificar en eso? Porque muchos cometen el error de decir, no, ese trabajo no quiero porque no es lo que me gusta. Lo puedo hacer bien, pero no es lo que me gusta. Ok, bueno, si tú tienes entre 5 ofertas y todos quieren que todos quieren contratarte, todos quieren que tú hagas el proyecto o que tú seas su proveedor, dependiendo de qué trabajes. Y te puedes dar el lujo de decir A, B, C o D, bueno, decide el que más te gusta. Pero cuando no hay mucho, tienes que pensar muy bien lo que la Biblia dice al respecto. Porque Dios te ha llamado a hacer aquello que te capacitó a hacer. Y por eso es importante ir al ejemplo bíblico. Por ejemplo, si pensamos desde la perspectiva cristiana, ¿estoy llamado a tener el trabajo de mis sueños? ¿Qué responderías? Muchos jóvenes han idealizado el trabajo de sus sueños y lo están persiguiendo y pierden excelentes oportunidades porque no es lo que se ajusta a lo que ellos sueñan. Pero veamos desde la perspectiva bíblica, Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga.
negarte a ti mismo es parte fundamental del cristiano, ¿verdad? Y yo veo que muchos jóvenes es lo último que quieren hacer. Tienen un trabajo donde no tienen experiencia y dicen, bueno, ¿qué me va a dar la empresa? Yo te voy a dar trabajo y una paga. No, pero para mi crecimiento profesional, yo les digo, mira, mi estimado amigo, tienes a aprender, tienes a generar experiencia. Ahorita no estás en posición de negociar qué te vamos a dar. Es convénceme de que debería elegirte a ti, porque tengo todas estas cosas que resolver y tienes muy poca experiencia. ¿Cómo le hacemos para que sea ganar, ganar? Ahorita no estás en la postura de decir, bueno, si no me das esto me voy. Pues vete. Hay muchos que están buscando trabajo. ¿Me explico? Y los cristianos cometen ese error, pensar que Dios, ¿cómo decirlo? Que como tú crees que vales mucho y que eres muy bueno, Dios va a asegurar que todos se den cuenta que tú vales mucho y eres bueno. Y cuando llegan a la realidad, se dan cuenta que no es así. Que la gran mayoría de las personas están trabajando en algo que no les gusta. Lo pueden hacer bien, pero no les gusta. ¿Por qué estás trabajando de eso? Porque hay necesidades, porque tengo responsabilidades, porque tengo que tomar lo que está a mi alcance y hacer lo que me corresponde para glorificar a Dios y cumplir con traer el sustento, cumplir con pagar los servicios, la casa, lo que tú tengas. Tengo que cumplir, no me puedo pasar la vida esperando que llegue el trabajo de mis sueños. Muchos esperando que llegue el trabajo de sus sueños se les va el tiempo en nada. Por eso, tareas no motivadas desde la perspectiva cristiana, por definición vamos a hacer muchas cosas que no nos gusta hacer, pero tenemos la capacidad de hacerlas. Según de Timoteo 2:3, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Somos soldados de Jesús, no venimos al mundo a disfrutar de la vida. Venimos a padecer por causa de Cristo. Y es verdad, a la gran mayoría de cristianos, Dios los ha puesto a hacer algo, los ha capacitado, pero a ellos no les gusta hacerlo. Y ese problema de enfoque y motivación los lleva a vivir infelices y no glorifican a Dios como deberían. Es una enorme responsabilidad entender que eres un soldado del reino de los cielos, que eres un discípulo de Jesús, ¿verdad? Tienes que padecer, tienes que estar dispuesto a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Eso implica que tendrás que hacer cosas que Dios te capacitó para hacer, pero no te gustan. ¿Se entiende? Imagina por un momento que México entra en guerra con otro país y tenemos que defender nuestro territorio. ¿Qué va a pasar con todos los hombres de cierta edad para arriba y de cierta edad para abajo? A combatir, a trabajar para generar armamento, alas, lo que tenga que hacerse. Ya tu trabajo, olvídalo. Toda la prioridad es defender nuestro territorio. Y lo vas a tener que hacer para defender tu país. Ya no se trata de qué te gusta, ¿verdad? Se trata de qué se debe de hacer. ¿Qué se debe de hacer para defender nuestro país? Esa es la analogía del reino de los cielos. Estás en guerra, ¿verdad? Eres un soldado. No estás llamado a hacer lo que tú quieras. Estás en guerra, soldado sujeto al general de generales, a Jesús. Y lo que Él te manda hacer, tu responsabilidad es ir y hacerlo. Bien, a la primera. Te guste o no te guste. ¿Se entiende? Cuando hablamos de las tareas no motivadas, estamos hablando de hacer cosas que Dios te capacitó para hacerlas, pero no te gusta hacerlas. No tienes la motivación para hacerlo. Y por eso creo que el caso ideal lo encontramos en Génesis 37 y capítulo 39 también. Habla de José, hijo de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Vamos a leer Génesis 37, versículo 3 y 4. Dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban.
José, hijo de Israel, tenía 2 mujeres Israel, no porque él quisiera, sino que se lo chamaquearon con la primera. Se la entregaron por mujer sin darse cuenta, por las tradiciones de aquel tiempo, no podía descubrirle el rostro a su esposa. Consumaron el matrimonio, la luna de miel, y cuando se da cuenta quién es, resulta que no es la que debía de ser, ¿verdad? Le dieron a Lea en lugar de Raquel. Le dieron a la mayor, porque como dicen acá en México, chivo brincado, chivo quedado. Entonces decía, no puede ser que se case primero la menor, que es Raquel, antes que su hermana Lea. Además, Lea tenía un problema en los ojos y no la querían por eso. Entonces Labán, padre de las 2 muchachas, engaña a Jacob y le da a Lea por mujer. Cuando Jacob se da cuenta, dice, ¿qué pasó? Dice, bueno, trabájame otros 7 años y te quedas con Raquel. Y trabajó otros 7 años, pero Raquel era estéril. No podía tener hijos. Así que Jacob tenía hijos de Lea, a quien no amaba y quien se le entregaron por engaño. Y luego Dios le concede a Raquel, quien era estéril, tener hijo. Tuvo 2 en realidad, pero el primero fue José. Y Jacob, el izote, ¿verdad? Es el hijo de la mujer que amaba, pero los otros también son sus hijos. Y ellos no tienen culpa alguna de lo que hizo el suegro, ¿verdad? Entonces, Jacob le da un trato especial a José. Le da su túnica elegante, que otras versiones dicen de colores, que es la manera en que se entendería que es elegante, y José era el consentido. Todos los demás, pues empezaron a odiarlo, ¿verdad? Dice Génesis 37, 18 al 22. En cierta ocasión, Jacob o Israel le dice, ve y checa dónde están tus hermanos. José va a checar dónde están y dice versículo 18 al 22, como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara tomaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene este soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Así que propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Rubén era el mayor, ¿verdad? No podemos pensar que José, pues nada más era un niño bien portado, ¿verdad? Si sus hermanos lo odian, yo creo que también estaba chiflado, ¿verdad? Y claro que estaba chiflado. ¿Cómo lo trataba su papá, verdad? ¿Cómo lo trataría su mamá? Entonces, no dudo que podamos deducir que estaba chiflado, ¿verdad? Se daba a odiar con facilidad, pero matarlo, dice Rubén, oye, tampoco, ¿verdad? Rubén lo que quiere es regresarlo con su papá porque él es el responsable de todos al ser el mayor. En lugar de matarlo, deciden venderlo como esclavo. Génesis 37, 26 al 28. Entonces Judá propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Okay. Sus hermanos complotean, no lo matan, pero lo venden como esclavo. Versículo 1 de capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora, en un día, la vida le cambia a José por completo. ¿Cuál era el futuro que le esperaba a José? Jacob, Israel, había sido muy prosperado por Dios, ¿verdad? Tenían muchos animales. Eso se traducía en riqueza en aquel tiempo, porque los animales producen leche, pueden producir carne, pieles, todo para comerciar, así que le iba muy bien. José, al ser el consentido, ¿cuál era el futuro que le esperaba? Pues iba a convertir en un patriarca adinerado también, ¿verdad? Porque al ser el primogénito de una de las 2 esposas, aunque no es el primer hijo, ¿verdad? Que sería Rubén, le podía tocar una muy buena porción también a él. Tenía su futuro asegurado, ¿verdad? Y en un instante le cambia todo. Ahora,
No fue la elección de José, ¿verdad? Él no decidió, oye, ¿cómo ves si me voy de esclavo a Egipto un tiempo? Junto dinero y me regreso. No, como muchos ahora planean irse a Estados Unidos, ¿eh? Oye, voy a Estados Unidos, voy y genero dólares y luego me regreso. No, no es el plan de José irse a Egipto a trabajar en Egipto. Es vendido como esclavo. ¿Cuál es la tarea de un esclavo? Hacer lo que se te pida, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esclavo y siervo? Ahorita lo vamos a ver en el relato. Nosotros no somos esclavos de Jesucristo, somos siervos de Jesucristo. Y aunque tanto el siervo como el esclavo están bajo esclavitud, el trato no es igual. Pablo constantemente en la Biblia, en sus cartas, se identifica como siervo de Jesucristo. Nosotros somos siervos de Jesucristo. Estamos llamados a hacer lo que nuestro amo mande. Así que, si Él te mandó a hacer algo que no te gusta, ¿cuál es tu responsabilidad? Obedecer y glorificarlo mientras obedeces. Entonces, José está arruinado en términos del futuro que le correspondía, ¿verdad? Este tipo de cosas, quiero tocar el tema también, son normalmente usadas para cuestionar cosas como ¿dónde está tu Dios que permite estas cosas? ¿Verdad? Porque si tu vida iba muy bien y de repente te la destruyen injustamente, porque el hecho de que José sea el favorito de su papá no hace responsable a José, no justifica en ninguna manera que lo vendan como esclavo, pero Dios lo permitió. ¡Qué injusticia! ¡Qué dolor para José! Porque ahora va a tener que hacer aquello que no jamás en su vida hubiera hecho voluntariamente. Todo porque sus hermanos lo vendieron. ¿Dónde está Dios en medio de ese dolor? ¿Por qué permite Dios semejante injusticia? Muchos lamentablemente se imaginan a Dios sentado en su trono, viendo cómo la gente sufre y no hace nada. Y dicen, ¿qué clase de Dios permite esas cosas? ¿Dónde está Dios en medio del dolor y la injusticia? La respuesta es muy simple. La respuesta es contigo. Dios está contigo. ¿Qué significa eso? Génesis 39, versículos 2 al 3. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Fíjate bien, de forma objetiva, las cosas le salían muy bien. José, haciendo un trabajo de esclavo, lo que le ponían a hacer, le salía muy bien, ¿verdad? El egipcio, que no conoce nada del Dios de los israelitas, se da cuenta que hay algo en ese muchacho. Hay un Dios que le ayuda, porque desde la concepción o la cosmovisión de Potifar, los egipcios tenían muchísimos dioses, ¿verdad? Entonces conecta, hay un Dios que está ayudando a este muchacho, porque lo hace prosperar en todo. Ahora, ¿era bueno haciendo lo que le pedían? Por supuesto. ¿Y cómo sabía que era bueno? Porque le generaba beneficios a su amo, ¿verdad? Fíjate bien, es algo objetivo. No es que José pensara que él era bueno, es que su amo, su patrón, su empleador, como lo quieres poner en la actualidad, dice, lo que le digo a este muchacho, lo hace bien y funciona bien. Eso me conviene a mí, porque cosa que le pido, cosa que funciona. ¿Cuántos no quisieran tener a alguien así? Lo que le pidas, lo hace bien y trae beneficio. Excelente. Esa es la manera en que te das cuenta. Fíjate, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. No es una habilidad innata en José, porque él nunca había sido esclavo, ¿verdad? Es Dios con él, dándole la capacidad para cumplir eso a lo que lo llamó. ¿A qué llamó Dios a José? A ser esclavo, ¿verdad? No fue José voluntariamente, fue por medio de los hermanos de José que la voluntad de Dios se cumple y termina siendo esclavo, pero en última instancia, ¿quién es el que orquestó, el que permitió que las cosas pasaran para que se cumpla su voluntad? Dios. La voluntad de Dios para José es que fuese un esclavo en Egipto. A José le hubiera gustado que le preguntaran antes
y que le dejaran escoger si quiere ser esclavo o no, él le hubiera dicho que no. No hay ninguna razón para ser esclavo, ¿verdad? Pero fíjate bien en este detalle. José no es como cualquier esclavo. ¿Por qué? Porque ha sido criado como el hijo del dueño. Tiene acceso a información y a cosas que los esclavos no tienen. Así que a vista de todos, José es un esclavo común y corriente, pero en realidad no. En realidad, él tuvo acceso a muchas cosas que los empleados comunes y corrientes no tienen. Nadie sabe eso, pero su desempeño pone en evidencia. Dios lo capacitó para esa tarea. Y al hacerla como corresponde, Dios estaba siendo glorificado por alguien que no tiene idea de quién es Dios. Se da cuenta, el Señor está con este muchacho. Pero no, ¿cuál sería la motivación de José para hacer lo que tenía que hacer? Piensa, nosotros nos deprimimos por cosas insignificantes, ¿verdad? Ah, pues fui a la Starbucks a pedirme un café, no sé, de caramelo malcriado, como dice. Caramelo macchiato, no había. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todos los Starbucks tenía que ir yo a donde no hay el de caramelo macchiato? ¿Por qué es así conmigo el Señor? Es ridículo, ¿verdad? Es ridículo. Pero no estoy exagerando. Nos pasan cositas que no nos gustan y nos quejamos. José, por voluntad del Señor, termina como esclavo. ¿Y qué es lo que hace José? Todo bien, rápido. ¿Cuál es la motivación de José? ¿Dinero? Los esclavos no recibían dinero. ¿Cuál era la paga de un esclavo? Comida, techo, vestido y protección. No la comida que tú quieres, la que te den. No vives, no tienes el techo donde tú quieres, el que te den. No la ropa que tú quieres, la que te den, ¿verdad? Y te protegen. Digo, duermes en un lugar y no estás expuesto a ladrones y cosas de ese tipo. Es todo lo que obtiene. ¿Por qué razón José haría las cosas bien? ¿Cuál es la razón? Sigamos leyendo. Génesis 39, 4 al 6. Dice, José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. ¿Cómo te ganas la confianza del patrón? Haciendo todo bien. ¿Te das cuenta? No que tú pienses que eres bueno. Ellos se dan cuenta que todo lo que te piden, lo haces bien y funciona. ¿Cuál es la recompensa? Darte cargo de más cosas. Ahí te van más cosas. ¿Por qué? Porque quiero que estén bien hechas. A José, ¿de alguna manera le beneficiaba que le dieran más trabajo? No, al contrario, porque ahora tiene que trabajar más. ¿Se entiende? Le confió la administración de todos sus bienes. Versículo 5. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio. Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Qué detalle, ¿verdad? No nada más era muy bueno en lo que hacía, sino que tenía muy buen físico y era muy atractivo. Exitoso en todo lo que hace. Está a cargo de todas las cosas, con muy buen físico y era muy atractivo. ¿Cuántas muchachas dicen amén, gloria al Señor? Uno de esos es lo que ando ocupando. Fíjate bien el detalle, porque eso va a ayudarnos a conectar otra cosa más adelante. Administrar todo. José, ahí está mi casa. Échale ganas. Todo lo que tú haces sale bien. Tú hazte cargo. Yo ya no voy a estar tomando las decisiones. Tómalas tú porque tú sabes mejor. Tú tienes más éxito en lo que estás haciendo. Ahí está la diferencia, aquí ya, entre un siervo y un esclavo. Los dos están bajo esclavitud, pero al siervo se le daban beneficios extras.
que no tiene el esclavo. Y es lo que la Biblia dice que somos nosotros, siervos de Jesucristo. No estamos en las condiciones precarias, mínimas, indispensables para la vida, sino que Dios nos ha bendecido en abundancia, pero sigues bajo esclavitud. ¿Me explico? ¿Cuál es la motivación de José? Cualquiera en los zapatos de José se frustra, se deprime, ya no quiere hacer las cosas. ¿Para qué? Yo tenía un futuro muy prometedor, mírame dónde quedé, ¿por qué Dios me hace esto? Qué injusto. José era bueno, ¿verdad? Y diligente. ¿Cuál es la motivación de José? Leamos Génesis 39, 7 al 10. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire, señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer la maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que da José? Número 1, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. Número 2, en esta casa no hay nadie más importante que yo. 3, mi patrón no me ha negado nada excepto usted que es su esposa. Cualquiera diría que José le hubiera respondido, no le puedo hacer esto a mi patrón, pero no es lo que dice. ¿Qué es lo que dijo? ¿Cómo podría yo cometer la maldad y pecar así contra Dios? ¿Cuál era la motivación de José? Dios, ser fiel a Dios, hacerlo para Dios. Está usando habilidades no motivadas. Él no le gusta ser un esclavo. No tenía por qué ser esclavo, pero él redirige la motivación, ¿verdad? Estoy haciendo algo que Dios me capacitó a hacer y no me gusta, pero mi motivación es hacerlo para Dios. ¿Por qué ser diligente siendo esclavo en contra de tu voluntad para servirle a Dios? Es Dios el objetivo de su trabajo, es su motivación. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Ponemos la motivación en cualquier otra cosa menos en Dios. Yo lo he vivido. Cuando tienes muchas ganas de salir adelante, empiezas a trabajar duro y dices, esto es para Dios. Y luego empiezas a recibir los beneficios y dices, oye, pues si sale, ya gané más dinerito, le voy a echar más ganas. Y luego otro aumento, excelente, voy a echarle más ganas. Otro aumento, excelente, y ya te olvidaste del resto de tus responsabilidades. Tú estás persiguiendo el dinero. Ya no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con provisión, tiene que ver con sentirte exitoso, de tener un mejor lugar, una mejor oficina, un mejor carro, un mejor puesto, y dejaste a Dios completamente de lado. Sacrificas a tu familia por ser alguien en la empresa y luego le dicen a las mujeres que eso es lo mejor que pueden hacer, que en lugar de dedicarse a su casa, mejor dedíquese a un señor para que le den un puesto, le den un cubículo, le den carro y que logre el éxito, pero que abandone a su familia. ¿Cuál fue el enfoque de José? Dios. Dios. Por eso les decía, no lo hacemos por dinero. Si lo haces por dinero, va a llegar el día en que te van a decir, ya no te puedo aumentar el sueldo y ya no vas a estar motivado. Ya no vas a tener ganas de ir. ¿Para qué? Ya estoy topado. No, ya no tengo motivación. No, pues es que apenas otro trabajo. Yo he hablado con muchas personas así. ¿Cuántos años tienes en la empresa? Como 18. ¿Y por qué no te vas? Te veo muy infeliz. Es que aquí ya no crece uno. Búscate otro trabajo. Oh, y perder 18 años. Tienen la cara de amargura. Se les ve que son infelices en lo que hacen.
¿Eso estorba a todos los demás? ¿Contagia a todos los demás? Pero no se va como quiera, porque quién sabe cómo le va a ir en otra parte. Ah, no, a mí me dan mi finiquito de 18 años, si me voy sin nada. Y ahí están, miserables. ¿Cuál es la motivación de ellos? Cualquiera, menos Dios. Si tu motivación es Dios, no se trata de cuánto ganas, ni cómo se llama tu puesto. Sabemos que como consecuencia de la excelencia vienen beneficios, pero ese no es tu objetivo. Tu objetivo es glorificar a Dios. ¿Se entiende? ¿Qué hace que José se mantenga firme ante la insistencia de la señora? No le puedo hacer esto a Dios. Ese es el punto, fíjate bien. Dicen que a ojos del amo el caballo engorda. A ojos del amo el caballo engorda. ¿Qué significa eso? Que tú puedes encargarle la tarea a alguien, pero a menos que el patrón lo esté checando, las cosas no van a avanzar. No va a ser como debería. La gente, y espero no ofender a nadie con esto, la gente es muy floja. Lo hace solo si lo están viendo. Si no lo están viendo, lo hacen. Excusas son buenos para generar excusas. Ahora, piensa, un cristiano a trabajar en un lugar donde todos son flojos, ¿no debería sobresalir el cristiano fácilmente? ¿Mm? Es decir, oye, nunca nadie logra esas metas y ¿cómo le hace? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo es que ese sí llega a tiempo? ¿Cómo es que este sí cumple con sus horas? Eso debería facilitarle la vida a todos los cristianos, ¿verdad? Debería ser luz resplandeciendo en las tinieblas. En medio de tanta mediocridad, en medio de tanta corrupción, encontrarse a alguien honesto, íntegro, es casi imposible. ¿Y dónde están todos los cristianos? Lo mismo que el mundo. Lo mismo. Oye, ahí hay cosas que arreglar. Ah, a mí no me pagan por eso. Sí, yo entiendo. Hay límites. Pero ¿qué glorifica más a Dios? ¿Qué glorifica más a Dios? A ver, yo voy a ayudar. Pero hace falta esto, hace falta el otro, hace falta manos. Que también son bien aprovechadas las empresas, ¿verdad? Tienes que saber negociar. No eres alguien que agacha la cabeza y que ándale y hazlo y lo exprimen. No. Yo puedo hacerlo, ¿verdad? Y luego eso que estoy haciendo, voy a negociar, ¿verdad? Oye, ya pasó un año, mira todo esto que estoy haciendo, tú me pagas por esto y yo te estoy dando esto extra. Vamos a hacer justicia aquí, ¿verdad? Necesito un aumento. Objetivo, resultados. Demuestras que lo que ponen en tus manos se hace bien y funciona. Pero es que no me gusta. ¿Y? ¿A dónde llegó José a través de esta esclavitud? Porque si seguimos leyendo un poco más, sabemos qué pasó, ¿verdad? Génesis 39, 19 al 23. La señora se cansa de que José le diga que no. En una ocasión, llega donde está José, le insiste que se duerma con ella, él no quiere, y como nomás se usaba un manto, y la señora le jalaba del manto, pues le dejó el manto ahí y se fue corriendo desnudo. Y esta señora ahí se da cuenta que tiene todas las de ganar para desquitarse de José. Ahí tiene la ropa, él está desnudo y fácilmente lo puede acusar de un intento de violación. Y es lo que hace. Génesis 39, 19 al 23. La señora se queja, grita, acusa a José. Dice, cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero, aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel
el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. ¿Qué siguió siendo José a pesar de la injusticia de llevarlo a la cárcel? Aunque él no hizo nada malo, sino al contrario, se mantuvo fiel. ¿Dónde está Dios en esas cosas? Ahí con él, ahí estaba el Señor con él. Ese es el enfoque que los cristianos perdemos. Está en la cárcel, ¿ahora qué vas a hacer en la cárcel? Bueno, voy a ayudar en todo lo que pueda en la cárcel, al grado en que el carcelero dice, órale José, tú hazlo. Yo ya no me preocupo de nada. Oye, era muy fácil decir, oye, espérate, yo soy aquí un preso, ¿verdad? Yo no soy un trabajador. A ti te pagan por eso, ¿por qué lo habría de ser yo? ¿Verdad? ¿Y qué hizo José? Se ganó la confianza de ellos y se hizo cargo de todo lo que había ahí. Seguía siendo preso, pero buscó beneficiar al carcelero. Sabemos, y no voy a seguir leyendo ya por cuestión de tiempo, que eso lo hace conectar con el copero y el panadero, ¿verdad? Los dos caen en la cárcel por sospecha. Dios le había dado el don de interpretar sueños, interpreta los sueños de los dos, se cumplen, pasan los años, el que fue liberado se acuerda de José, dice que Faraón tiene un sueño y que José puede interpretarlo, José lo interpreta y le da la solución al problema de escasez que venía y Faraón le dice, tú te vas a hacer cargo de todo Egipto. ¿Podría José haber llegado a ese punto si no hubiese sido vendido como esclavo? ¿Podría José hacerse cargo de todo Egipto si no hubiese aprendido a hacerse cargo de la casa de Potifar? ¿Si no hubiese aprendido a hacerse cargo de la cárcel? No. Llegó a un punto donde él era la máxima autoridad después de Faraón. Y ahí sí le fue muy bien, ¿verdad? Ahí sí. Estaba usando todas las habilidades que Dios le dio y le gustaba hacer lo que estaba haciendo. Pero Dios lo hizo pasar por cosas que no le gustaban, pero siempre le dio la capacidad de hacerlo. Ese es el punto, hermanos. ¿Dónde estás trabajando ahorita y por qué? ¿Estás haciendo cosas que puedes hacer pero no te gustan? Deja de quejarte, deja de deprimirte, deja de estar diciendo, ay, pues si yo tuviera otro trabajo, ay, si yo hiciera esto. ¿Por qué Dios me tiene así? No, ponte a ser el mejor de los empleados, ponte a hacer las cosas que debes hacer con excelencia. Tú no sabes a dónde vas a ir después de eso. Tú no sabes si Dios te está haciendo pasar primero por ahí para que aprendas y luego te lleva a algo mejor. Tú no lo sabes y tampoco lo haces para llegar a algo mejor. Lo haces porque tienes que glorificar a Dios. ¿Qué va a hacer Dios contigo? Eso es cosa de Él. Pero la recompensa de un siervo fiel, ¿qué es? Más responsabilidad. Y con más responsabilidad debe de haber más beneficios. ¿Se entiende? Por eso tenemos el ejemplo en Jesús. Jesús es nuestro máximo ejemplo en el Getsemaní. Jesús en su naturaleza humana se enfrentó a hacer algo para lo cual fue llamado, pero no le gustaba hacerlo. Dice Mateo 26, 36 al 46. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús fue muy claro, ¿verdad? Venía a este mundo a dar su vida por los elegidos. La Biblia afirma, Él se ofreció voluntariamente. En su naturaleza humana sabía el sufrimiento indescriptible que estaba a punto de experimentar. Y nos demuestra que no era masoquista, que no disfrutaba el dolor.
Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, no la tuya. Si sigues leyendo, lo hizo en 3 ocasiones. Cuando le queda confirmado que la voluntad del Padre es ir a vivir ese dolor indescriptible, entonces obedece al pie de la letra. No abrió su boca para quejarse. Dice Juan 17:1. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al pasar por todo eso? Glorificar al Padre. Y es nuestro ejemplo. Y después de que Jesús, dice la Escritura, después de haber padecido, fue exaltado. Nombre sobre todo nombre. Fue fiel y fue recompensado. Y es nuestro modelo a seguir. No siempre vas a estar en el trabajo de tus sueños. Probablemente, para llegar al mejor trabajo que puedas tener, vas a tener que pasar por muchos periodos que no te gustan. Son situaciones de injusticia, de dolor, desagradables, casi insoportables, pero Dios nunca se equivoca. Las capacidades que te ha dado, las vas a usar. Tú eres el que desperdicia el tiempo quejándose, amargado, frustrado, deprimido. Hay que cambiar el enfoque. No es nada agradable lo que estás haciendo, lamentablemente, pero a Dios le pareció correcto que ahorita estés ahí. ¿Dónde vas a estar en 10 años? No tenemos la más mínima idea, pero Dios va a estar ahí siempre. Tu responsabilidad es glorificarlo. Por eso, si recordamos, 1 Corintios 10, 31 al 33, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Nuestra motivación no es ganar dinero. Sí es el medio por el cual Dios te va a proveer de dinero, pero no es tu motivación. Tu motivación es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. No importa qué trabajo estés haciendo. Hazlo lo mejor que puedas, lo más pronto posible. Glorifica a Dios. Que la gente diga, ese se ve que sabe. Ese sí puede. Ese sí puede. Eso es tan difícil de ver en las personas. Es tan difícil encontrar trabajadores, empleados, a quien le puedas decir, haz esto y confiar en que lo va a hacer. Toma años desarrollar a alguien así. Pero tú, mi hermano en Cristo, tienes todo lo que se necesita para hacerlo. ¿Lo estás haciendo? ¿O estás siendo negligente con los dones que Dios te dio? Estamos en una situación ideal para el cristiano. Nuestra cultura mexicana se enfoca en evitar el trabajo, ¿verdad? En evitar la responsabilidad, en el camino fácil. Siempre es más fácil ser corrupto. Siempre es más fácil esconder. Siempre más fácil es evitar. Lo difícil es dar la cara. Lo difícil es permanecer íntegro. Lo difícil es tomar la responsabilidad. Y a eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados. Así que tenemos mucho que hacer para la gloria de Dios. Y lo tienes todos los días. En la mayor parte del día que estás en el trabajo, ahí tienes todo para glorificarlo.
¿verdad? Hagamos la parte que nos corresponde. ¿Cómo estás glorificando a Dios en tu trabajo? ¿Cuál es tu reputación? ¿Qué etiqueta tienes? Cámbialo si no es correcto. Endereza las cosas. Señor, ya no quiero ser un siervo inútil. Ayúdame a hacerlo mejor. Ayúdame a hacerlo bien. Ayúdame a no ver a este que me cae muy mal. Ayúdame a ignorar que se quieren aprovechar de mí. Enséñame cómo puedo glorificarte en el trabajo que tengo. Aunque no me paguen más, quiero que tú seas glorificado. Ese es un hijo de Dios. Y eso glorifica al Padre. Así que tenemos mucho que hacer, hermanos. Es muy triste ver gente mediocre, pero más triste ver cristianos mediocres. Dios te ha dado todo lo que necesitas. Hazlo. Enfoca tu motivación. Tú no sabes cómo un pequeño cambio ahorita puede llevarte por un camino totalmente diferente. Confía en lo que Dios ha permitido. Confía en lo que Dios ha permitido. Quizás no se parece nada a lo que tú tenías planeado. Quizás no se parece nada a lo que tú pronosticaste que ibas a hacer o que ibas a lograr. Pero Dios no se equivoca. Sus planes no son sus planes. Y lo bueno es que sus planes siempre son mejores que los nuestros. No sabes dónde vas a estar de aquí a 5 o 10 años. Haz lo mejor que puedas. Sé diligente. Confía en tu Señor. Y la recompensa no es aquí, está garantizada ya como quiera. ¿Verdad? El punto es que deja de pecar en eso. Es complicado, pero Dios te dio habilidades. La pregunta que sigue es, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Y está conectada con esta. Porque algunos todavía tienen edad para hacer ajustes, para invertir tiempo y esfuerzo en cosas que me gustan, pero no tengo la habilidad. Eso implica que te tienes que preparar, ¿verdad? Entonces, muchos tenemos que tomar el ejemplo de Moisés. ¿A los cuántos años fue llamado Moisés? A los 80. A los 80. Dios lo llamó. Pero un poco tarde, ¿no? ¿No? A los 80 tenía todo lo que se requería para cumplir con la tarea. Y tuvo que aprender, ¿verdad? Tuvo que confrontar y lidiar con la gente. Hay otro dicho que dicen que chango viejo no aprende maroma nueva. Y es verdad, conforme pasan los años acá, el hámster se mueve más lento. Aprender algo nuevo, dice, no, yo ya no tengo edad para eso. A ver, dile a Moisés que ya no tenía edad para eso. Es Dios el que te llama. Y tú puedes pensar, ¿qué es lo que me gustaría ser capaz de hacer? Y empezar a hacer cambios para poder ser capaz y glorificar más a Dios. Es la pregunta que sigue, pero la semana pasada, la semana que viene no vamos a tener reunión, pero lo vemos dentro de 2 semanas. Pero fíjate bien, mi hermano, si tú lo analizas objetivamente, hemos estado pecando mucho en el trabajo, ¿verdad? Desconectas el trabajo de la vida cristiana y piensas que en el trabajo eres uno y acá eres otro. No, sigues siendo un hijo de Dios donde quiera que estés. Y quien te conozca y quien te vea debe decir, ese es bueno. ¿Se entiende? Tanta gente le lleva los micrófonos porque es un buen cantante, le llevan los micrófonos porque es un buen deportista,
Le llevan los micrófonos porque es un científico que ha sobresalido. Y cuando abren su boca, ¿qué dicen? Puras necedades. Puras necedades. ¿Dónde están los hijos de Dios? En este es bueno, dale el micrófono para que hables cosas de sabiduría. Sabiduría de Dios, ¿verdad? No del mundo. O sea, para que tú puedas decir verdades que deben de ser escuchadas. Ellos son buenos y les dan credibilidad porque son buenos. Eso es lo mismo que el cristiano debe aprovechar. Sé bueno en lo que haces y te van a escuchar. Te van a preguntar. Tienes la oportunidad de llevar el evangelio, de esparcir la semilla. Dios decide en qué tierra cae, pero tú estás ganándote el derecho a hablar, ganándote el respeto para ser escuchado. Ese es el mejor escenario para hablar de quién es Dios. Cada vez me doy cuenta cuando me toca hablar con personas que dicen conocer el cristianismo, no son cristianos, pero dicen conocerlo. Oigo cada barbaridad que los cristianos hacen, que la gente desprecia el cristianismo por lo que hicieron. Te cuentan las cosas tan blasfemas que hacen en el trabajo diciéndose cristianos, que la gente tiene el cristianismo por nada, por hipocresía, cuentos de abuelas. Qué mal, qué pésimo trabajo estamos haciendo. Haz la parte que te toca ahí donde tú estás trabajando. Y oye, yo no había conocido cristianos así. Entonces no eran cristianos los que conociste. O muy negligentes, que también los hay. Pero empieza a limpiar el nombre de Cristo. Hay que empezar a barrer donde otros mancillaron. Hay que empezar a pasarle el trapo y la limpieza y mostrar cómo es el cristianismo bíblico. ¿Nos equivocamos? Claro que nos equivocamos. Y pides perdón cuando te equivocas. Tenemos mucho que hacer, mis hermanos. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, hermano, analiza por qué haces lo que haces. ¿Por qué vas a trabajar? Yo sé que se necesita trabajar. La pregunta es, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? Va a llegar días en que no quieres trabajar. No dan ganas. ¿A quién le gusta levantarse temprano todos los días a trabajar? Alguno que otro traumado por ahí o muy santo, ¿verdad? Es mejor hacer lo que tú quieras hacer. Pero entonces, ¿por qué vas a trabajar? Piensa bien en eso. No digas sí, pues porque para la gloria de Dios no es cierto. No estás haciendo para la gloria de Dios. Piensa bien por qué lo estás haciendo. Endereza eso. ¿Qué hace que vayas a trabajar? Pues las deudas. Mal, estás mal. No vas a trabajar porque tienes deudas. Voy a trabajar porque si no, yo no trabajo yo, nadie lo hace. Mal. Voy a glorificar a Dios. Asegúrate que esa es tu motivación. Para que cuando lleguen los días difíciles, en los que no tienes ganas de levantarte, recuerdes por qué haces lo que haces. Cuando llegue el tiempo de hacer cambios y de prepararte, de pensar y planear, que es la pregunta que sigue, ¿cómo planeas avanzar? ¿No estás llamado a quedarte donde estás? La doctrina de la mayordomía, tú debes de multiplicar lo que se te da. Entonces, vamos a empezar, si Dios lo permite, a ver cómo vas a planear para incrementar lo que tienes. Tu motivación es cómo glorifico más a Dios. La mentalidad de que yo nada más voy y cumplo y me regreso no es bíblico. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Esa es la base bíblica. La milla extra, si Dios quiere, lo analizaremos más adelante. Pero si tú detectas, y yo también detecto,
cosas que no estamos haciendo con la motivación correcta, hay que ponernos a cuentas con Dios. Hay que reconocerlo. No lo dejes olvidado. Hay que reconocer, Señor, perdóname, ayúdame. Quiero levantarme y saber que esto es para ti. Si no, hermanos, qué triste va a ser cuando escuchemos de la boca de Jesús: a este siervo inútil, échenlo a llorar el crujir de dientes, porque no multiplicaste lo que se te dio. La Biblia es muy clara. En aquel día me dirán, Señor, Señor. Imagínate que tuviste toda la vida pensando que eras cristiano, yendo a trabajar, y un día, cuando encuentras a Jesús, te diga: ¿qué hiciste con lo que te di? Nada más, no, pues soporté. No me gustaba el trabajo, pero pues lo aguanté. Siervo inútil. Quítenle lo que tenía. Échenlo a llorar el crujir de dientes. El trabajo es fundamental en la vida del ser humano. Y es el principal medio que tenemos para glorificarlo. Por favor, hermano, entiende. Hay mucho que se nos demanda ahí. Roguémosle al Señor que nos permita verlo y avanzar. Que vamos a orar: Señor, perdónanos porque nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, por las opiniones de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, por la mediocridad de nuestra cultura, que no nos gusta hacer lo que hacemos, que buscamos evitar al máximo el dar más. Ayúdame, Señor, a cambiar la manera en que veo las cosas. Tú no te equivocaste al ponerme en ese lugar. Si me pusiste en ese lugar, me diste las capacidades que necesito para hacer mi tarea bien hecha. Ayúdame, Señor, porque no me gusta hacerlo. Ayúdame a negarme a mí mismo, a ser un buen soldado de Jesucristo, a ser un siervo fiel, que en lo poco puede ser fiel, para que me des más responsabilidad, Señor, y pueda glorificarte aún más. Ayúdame, Señor, a evaluar por qué trabajo, por qué voy al trabajo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. No quiero vivir engañado o con los ojos cerrados, pensando que estoy haciendo las cosas bien, Señor, sin siquiera detenerme a analizarlo. Ayúdame a ver cómo perciben mi trabajo los demás. Ayúdame a saber si estoy siendo útil, aunque no me guste, aunque no me agrade enterarme. Ayúdame a medir mis resultados de forma objetiva. Ayúdame, Señor, a asegurarme que estoy usando los dones y los talentos que me diste. Ayúdame, Señor, para que mi trabajo sea para tu gloria. No mancille tu nombre ni el Evangelio por mi mala reputación, por mi negligencia al trabajar, por mi falta de responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en lo poco. Que nuestro objetivo seas tú, a pesar de que no nos guste, a pesar de que no nos agrada, Señor. Enséñanos a confiar en ti. Tienes buenas razones para tenerme ahí. Ayúdame a ver los resultados. Ayúdame a ver el fruto del esfuerzo. Ayúdame a corregir los errores que cometo. Ayúdame para que también resulte en tu gloria a pesar de mis errores. Que quede claro que tú eres bueno. Y si tú estás conmigo, Señor, las cosas funcionan porque tú estás conmigo. Que no es una habilidad natural en mí, sino que es dada por ti. Ayúdame así para que, como en el caso de José, al hacer las cosas con excelencia quede claro que es por ti. Líbrame de la vanagloria, de atribuirme a mí, Señor, los éxitos, de darme a mí el mérito, la recompensa,
Que todas esas cosas estén lejos de nosotros, Señor. Que tengamos en claro que si solo hacemos lo que nos pides, siervos inútiles somos. Ayúdanos a multiplicar lo que nos has dado, a dar el ejemplo correcto, poner todo nuestro empeño, Señor, en hacer las cosas bien, dar la milla extra, de manera que no tengan de qué acusarnos, de manera que no encuentren falta alguna en nosotros para desprestigiar el Evangelio. Al contrario, Señor, dame el derecho a hablar. Quiero ser escuchado porque tengo mucho que hablar de ti. Ayúdame, Señor, a hacer luz en las tinieblas. En medio de nuestra cultura, ayúdame a ir contracorriente. Ayúdame, Señor, a hacerlo todo para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, ya hay varias preguntas. Muy bien. Voy a tratar de responderlas. Si veo que son buen número, trataré de responder todas si me alcanza el tiempo. Bien. Bueno, empiezo a leer. Dice, saludos desde Vancouver. Hernán, ¿podrías recordarnos cómo responder a las personas que argumentan no debes juzgar, eso es solo para Dios? Y la otra es, yo le di mi vida a Jesús, pero no asisten. Dice, a la iglesia, no oran, pero aseguran que un día recibieron al Señor, así que la salvación se pierde. Dice, nunca fue salva esa persona. Bueno, no están directamente relacionadas al tema, ¿verdad? No debes de juzgar porque eso es solo para Dios, eso es incorrecto. Jesús dijo, juzguen con justo juicio. Si Jesús te dice que no juzgues, pero luego Él te dice que juzgues, sería una contradicción, ¿verdad? Jesús ya no sería Dios. Juzgamos no hipócritamente, que es el contexto cuando dicen que no juzguen para que no seas juzgados, pero juzgamos con justicia. Cualquier cristiano que no hace lo que corresponde, que dice que es cristiano, pero no cumple en su trabajo, no cumple con sus responsabilidades como cristiano, como la iglesia, como el servicio, Jesús dio una respuesta muy clara. Al árbol lo conoces por sus frutos. No es por lo que tú dices, ni por lo que experimentaste, sino por la evidencia de tus acciones. Si la evidencia que tú das de tu vida no corresponde con lo que el cristianismo dice, el tal no debe ser considerado como cristiano. El cristianismo no dice que somos perfectos, ¿verdad? Dice que perseveramos en las cosas del Señor. En medio de los errores seguiremos perseverando. Así que al árbol lo conoces por sus frutos. Cualquier persona que argumente en palabras hacer algo debe de demostrarlo con los hechos. Si no, no tiene por qué ser considerado cristiano. Siguiente, Natalia Flores. Dice, hola, buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Siempre, dice, disculpe, hay una pregunta, ya hace un año que me estoy congregando en una iglesia, pero me estoy dando cuenta de que ya no oro ni leo como cuando empecé. Mi vida espiritual está mal y no sé qué hacer, igual que en el trabajo. Tengo una compañera que me ignora cada vez que le digo cómo hacer las cosas y me está costando trabajar, así que ¿qué puedo hacer? Ok, mira, es normal. Los cristianos nos preocupamos cuando dicen, ya no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer, pero se nos olvida que estamos en esta carne, ¿verdad? Y la carne es opuesta al espíritu. Nunca vas a querer leer, nunca vas a querer orar, porque este cuerpo es opuesto a eso. Cuando llega un momento en el que tu cuerpo está dominado, tú vas a leer y vas a orar sin tomar en cuenta en lo que tu cuerpo dice. Para cuando el cuerpo ya nos esté impidiendo, cuando dices, oye, ya no estoy orando, ya no estoy leyendo, eso significa que ya le diste demasiado control a tu carne. En algún momento del tiempo dejaste la disciplina que corresponde al cristiano y empezaste a concederte gustos, placeres y malacostumbras a la carne, a grado que empiezas a hacer lo que la carne te pide. La Biblia nos llama a sujetar nuestra carne, a sujetar nuestros pensamientos a Cristo. Cuando nosotros nos proponemos hacer lo que es correcto hacer, solo porque eso es lo correcto a los ojos de Dios, eso requiere una disciplina de hacer cosas que no te gustan.
Y cuando con el tiempo empiezas a hacerlo una y otra vez, la carne pierde fuerza. No se puede oponer a lo que has decidido hacer, pero gradualmente, cuando empiezas a faltar a esa disciplina, cuando te empiezas a permitir cosas que no deberías de permitirte, esa es la evidencia muy clara. Ahora la carne tiene control sobre ti. Ahora tú estás siendo sujeto a la carne, porque no haces lo que quieres, sino lo que tu carne quiere. ¿Cómo se le da la vuelta a ese asunto? Uno de los caminos más rápidos es el ayuno. Deja de comer. Vas a ver cómo tu carne se va a oponer como no tienes una idea. Deja de comer y vas a empezar a confrontarte contigo mismo. Te vas a dar cuenta del enorme deseo que tienes de complacerte a ti mismo. Y cuando empiezas a obligarte, no voy a comer y no voy a comer, empiezas a domar otra vez los instintos carnales que te están controlando y empieza a entrar a los niveles correctos. Una de las cosas que más ayuda a dominar la carne es dejar de comer. Claro que lo tienes que hacer con responsabilidad, pero tienes que empezar a negarte las cosas. Eso va a provocar que empieces a notar que la carne se opone cada vez menos. Empiezas a tener más control de ti mismo y las cosas empiezan a ordenarse en todos los ámbitos de tu vida, porque ahora te resulta más sencillo hacer lo que debes de hacer. Entonces, una carne con la fuerza suficiente de impedir que hagas lo que tienes que hacer es la evidencia de que ya tienes un buen rato caminando mal. Cuando la carne te controla, ya tienes meses caminando mal. Tienes que ordenarlo y volver a tomar el control de eso. Siguiente. Dice Maya Llena Rope. Buenos días, pastor. ¿Cuál es la forma correcta de explicar que la sujeción es a Dios y no a los siervos? Ya que en la iglesia que me encuentro, el líder demanda sujeción a su dirección como si su palabra viniera de Dios. Y si no se sigue su dirección es pecado y se está en desorden. Muchas veces su dirección ni siquiera tiene un fundamento bíblico, sino que sus indicaciones entran en la diáfora, pero se convierten en imposición. Muchas gracias. Mira, tú mismo dices que son temas de adiáfora. Si son temas de adiáfora, implica que no hay un estándar bíblico, no hay un sí o un no. En temas de adiáfora se tienen que establecer acuerdos. Entonces, la Biblia demanda, y eso aplica con los jefes, ¿verdad? Dios pone toda autoridad. Tanto el jefe, que te cae muy mal, que quizás dices, ese no debería estar ahí porque ni siquiera sabe lo que está haciendo. Bueno, ese jefe, según Romanos 13, fue puesto ahí por Dios. Toda autoridad es instituida por Dios. Okay. Toda persona en autoridad, tu maestro en la escuela, tu jefe en el trabajo, quien esté haciendo el desempeño de pastor, todos están ahí porque Dios o los puso ahí o permitió que estuvieran ahí, ¿verdad? Y la Biblia demanda sujeción a Dios sujetándonos a las autoridades. Entonces, obedecemos solo porque Dios nos manda obediencia, no por la persona que está ahí. Por eso la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando yo voy al trabajo y el jefe me pide hacer cosas que él no quiere hacer, porque así son muchos jefes, ¿verdad? Yo no lo quiero hacer, hazlo tú. Y dices, oye, pero ¿por qué no lo haces tú? Espérame. Es tu jefe, ¿verdad? Es tu autoridad. ¿Está pidiendo algo contrario al trabajo? No. ¿Está pidiendo algo contrario a la palabra de Dios? No. Entonces, ¿qué es lo que te corresponde? Obedecer, ¿verdad? Y yo sé que eso es muy difícil, pero eso es parte de lo que la Biblia nos manda hacer. Entonces, oye, me están pidiendo que haga las cosas que él no quiere hacer, hazlas de buena gana y hazlas bien. Eso va a ser usado por Dios más adelante, como pasó con José, ¿verdad? Ahora, un hombre que se dice pastor, dice la Biblia, los pastores tienen requisitos bíblicos que cumplir. Si este pastor que tú comentas no tiene los requisitos bíblicos, entonces no debería ser pastor. Ahora, tiene los requisitos bíblicos. Ok, ¿está pidiendo algo que no es contrario a la Biblia? ¿Que no implica desobediencia a Dios? ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Sujétense a sus pastores, ¿verdad? Entonces,
yo entiendo que pueden pedirnos cosas que no nos gusten, ¿verdad? Cuando alguien tiene que confrontar en disciplina a alguien que está caminando mal, le va a pedir cosas que no le gustan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que corresponde? Bíblicamente, sujétense a sus pastores. Por eso, cuando lidiamos y entendemos la autoridad, que si Dios le permite lo vamos a estudiar más adelante, tienes que reconocer a Dios como quien puso toda autoridad. Y a haber cosas que no me van a gustar, que me van a pedir, pero estoy llamado a glorificar a Dios por medio de la obediencia. Entonces, este tipo de circunstancias, que dices, hay un hombre que está imponiendo las cosas, bueno, ese ya es un error, aunque no sea temas de adiáfora. Hacemos lo que la Biblia dice. Y si no está especificado en la Biblia, se tiene que convocar a la asamblea y llegar a un acuerdo. Estos temas de adiáfora, como congregación, vamos a decidir qué vamos a hacer, ¿verdad? Eso implica que no es el pastor el que manda, no es tu jefe el que manda, no es el maestro en clase el que manda. Toda autoridad fue puesta por Dios, así que buscas caminar haciendo la voluntad de Dios, cuidando de no salirte del camino bíblico, ¿verdad? Vamos a tener jefes malos siempre. ¿Alguien aquí nunca ha tenido un jefe malo? ¿Nunca? ¿Nunca has tenido un jefe malo? Eso es al revés. Entonces. Todos hemos tenido jefes malos. Jefes que es como encontrar una tortuga en la punta de un poste. Dices, ¿qué hace una tortuga ahí, verdad? ¿Cómo llegó ahí? La única explicación es que alguien la puso ahí. Y sí, hay jefes así, que es como una tortuga en la punta de un poste. Jamás hubiera llegado ahí, como una tortuga jamás va a llegar ahí. Alguien la puso ahí. La tortuga no sabe por qué está ahí. No hay nada que pueda hacer arriba del poste. Como hay jefes que no saben qué están haciendo ahí y no hay nada que puedan hacer al respecto. Pero la Biblia nos enseña que las autoridades son puestas por Dios. Entonces nos sujetamos en los límites bíblicos, ¿verdad? No desobedecemos a Dios. Primero se obedece a Dios antes que los hombres, pero dentro de del área de autoridad y los límites permitidos, nos van a pedir muchas veces cosas que no nos gustan. Y estamos llamados a someternos en obediencia. Entonces, en el caso que presentan aquí de ese pastor, bueno, en temas de adiáfora tienen que validar cómo la congregación va a abordar esos temas. No hacemos caso de lo que un hombre dice, ¿verdad? Nos sujetamos a Dios. Siguiente, Gustavo Carrillo. Pastor, buenas tardes. ¿Cómo podemos tener un balance entre hacer lo que nos gusta y no nos gusta para la gloria de Dios? Menciono esto para no tener dos extremos. De hacer todo lo que no nos gusta, hacerlo desmotivado, y hacer todo lo que nos gusta sin necesidad de hacer lo que no nos gusta hacer. Bueno, eso es parte de la madurez en Cristo. Si entendemos que Dios nos va a pedir cosas que no nos gustan, pero confiamos en Él, las hacemos porque eso es lo correcto. El balance está en que, si tú lees Eclesiastés, dice que el hombre lo mejor que puede hacer es trabajar y disfrutar de su trabajo. Todavía no llegamos a ese punto, pero si tú trabajas sin descanso, no vas a durar mucho. Eclesiastés dice, lo que al hombre le queda disfrutar de su trabajo. Entonces, lo he dicho en otras ocasiones, si a ti te toca trabajar y gastas en pagar todo lo que tienes que pagar para vivir y te queda bien poquito libre, asegúrate que es un poquito que quedó libre, lo uses en algo que te gusta. ¿Te gustan los tacos? ¿Te los completas? Cómprate unos tacos. Disfrútalos. Haz todo un evento de esos tacos. ¿Me explico? Tiene que haber una parte donde percibes el beneficio. Si no, no vas a poder avanzar. A veces el único beneficio es dormir. Ya me voy a dormir. Y ese es mi regalo. Aquí es donde me relajo. Aquí es donde disfruto, cargo la pila, como dicen, y a seguirle. Bueno, tienes que asegurarte. Esa es la sabiduría en Eclesiastés. Lo único que te queda es disfrutar del trabajo. No porque estés haciendo lo que te gusta en el trabajo, sino los frutos que puedes obtener de ahí. ¿Se entiende? Entonces, el balance lo obtienes en que vas a hacer cosas que quizás no te gustan hacer para que con lo que ganas puedas hacer lo que te gusta hacer. ¿Se entiende? Trabajo en lo que no me gusta para obtener los medios y hacer lo que me gusta. Siguiente.
Yarel dice, buenos días. Si por acuerdo en nuestro hogar decidimos que sería ama de casa para dedicarme al hogar y a nuestros hijos, y es algo que me gusta hacer, también glorifico a Dios aunque no esté trabajando en un lugar como tal, estando con personas en el ámbito laboral que pueden ver cómo glorifico a Dios con lo que hago. Claro, tú estás en una etapa en tu vida en la que la decisión más sabia que puedes hacer es cuidar a las personas que Dios puso en tus manos, ¿verdad? Jamás se va a comparar un trabajo secular con la responsabilidad de ser mamá y ama de casa. Y hace unas semanas hablamos de qué significa ser ama de casa, ¿verdad? Es gobernar la casa. No tiene que ver con que tú eres la que limpia o tú eres la que le da de comer a los niños, no. Tú tienes que organizar y administrar lo que pasa en la casa. Si tienes los medios, alguien más puede limpiar. No están los medios, bueno, distribúyense en la casa quien limpia, ¿verdad? En ningún lado de la Biblia dice, y la mujer limpiará la casa. Eso no es así, ¿verdad? La que administra el hogar tiene que definir cómo se van a emplear los recursos de la mejor manera. Y si no hay recursos para pagar a alguien que limpie, la mejor manera es distribuirlo entre todos los de la casa, ¿verdad? Porque si es el trabajo más rápido y es menos carga para todos. Entonces, un ama de casa no está en el ámbito laboral, pero eso no significa que no tiene responsabilidades que cumplir. Claro que es mucho más importante y de mayor trascendencia ser ama de casa que en lugar de estar con tus hijos está trabajando, a menos que no haya de otra, ¿verdad? Si no hay hombre en la casa por X razón, la mujer va a tener que salir a cumplir con eso. Pero si hay y puede proveer para todo, lo mejor es que la mujer se dedique a sus hijos. Pero esos hijos van a llegar a una edad en la que ya no te necesitan ahí siempre, ¿verdad? Y entonces lees la mujer virtuosa de Proverbios. La mujer virtuosa de Proverbios no tenía niños pequeños. Sus hijos ya andaban solos en la calle. Y ella, con su tiempo libre, invertía, compraba y vendía terrenos, listones, telas, ayudaba a los necesitados. Es una etapa a la que te vas a ir acercando conforme tus hijos crezcan. Entonces, es sabio saber cuándo dedicarse al hogar exclusivamente por el bien de nuestros hijos y cuándo decir, bueno, ahora tienes que también explotar otras áreas en tu vida, ¿verdad? No todo es estar en la casa. Hay una edad en la que ya nadie está en la casa, o sea, los hijos andan afuera, en la escuela y todo, y la señora ahí está metida nada más. Puede que ya ni siquiera es necesario que ahí estés metida todo el día. La mujer virtuosa es el ejemplo claro de cómo administró su tiempo haciendo un montón de cosas, porque no se requería que sus hijos estuvieran ahí todo el día. Oye, ¿qué hace frío? Dice la mujer virtuosa, no se preocupe porque sabe que andan bien abrigados. El viejo llega a la casa y el viejo contento porque su esposa está ahí y es motivo de orgullo él en la ciudad. Hay muchas cosas que la mujer puede hacer, pero tiene que ser sabia en saber cuándo sí puede ir a meterse al ámbito laboral y cuándo es más sabio quedarse a cuidar el hogar. Los niños pequeños, está demostrado a través de muchos estudios, históricamente hablando, que no hay nada mejor que estén con su mamá, ¿verdad? Ya después ni van a querer estar contigo, van a querer estar en la calle. Y ya en ese tiempo, mira, tú vas a administrar tu tiempo de muchas otras maneras. Pero sean sabias mujeres, no caigan en la trampa de pensar que el éxito está en trabajar para un viejo que no conoces en lugar de estar trabajando para tu familia. Se acabó el tiempo, ¿correcto? Bien. Terminamos entonces. Antes de despedir la transmisión, quiero dar mensaje en línea por si alguien no alcanzó a llegar, que hoy se va a acabar de armar los equipos. Mañana lunes se va a publicar en el grupo de miembros y en Facebook cómo están los equipos, en qué carta te tocó. Efesios, Gálatas, Corintios, Romanos, etcétera. Van a distribuir, vas a saber con qué equipo te queda y vamos a publicar la distribución. Aunque en la distribución quizás nos esperemos al mero día, porque siempre pasan cosas de que este sí alcanzó y no, y cambió el lugar por este. Quizás al mero día les decimos en qué habitación vas a estar, pero sí vas a tener tiempo suficiente para estudiar tu carta. Las actividades que vamos a tener en el campamento acumulan puntos por equipo. Y las que más puntos tienen son las preguntas bíblicas. Así que mañana se publica en qué carta caes y tienes toda la semana para leerla. Para que el día que sean las preguntas que va a ser el domingo por la mañana, ya andes, como dicen, bien preparado, bien trucha para responder. Lee la carta que te tocó
léela. Porque luego ves ahí el mero día del campamento todos leyendo. No, no vas a poder aprovechar en unas horas lo que pudiste haber hecho en toda una semana, ¿verdad? Entonces llévatela tranquilo, léela. Ya también vas a estar ahí repasando al último, pero ya nada más es repaso, ¿verdad? No que en ceros apenas a tratar. Espíritu Santo, ayúdame. Negligente, eso es lo que es. Entonces aproveches la semana para estudiarlo. Acuérdense, bueno, se va a publicar como quiera la lista, qué cosas debes de llevar. Si quieres llevarte repelente, bloqueador solar, ropa cómoda, va a haber actividades, les llamamos terrestres y acuáticas. Terrestres es porque no tenemos contacto con el agua, vamos a estar en áreas verdes corriendo, jugando, y luego las que sí tienen contacto con el agua, entonces tienes que llevarte ropa apropiada para mojarte. Colores oscuros, no queremos transparencias de nadie, ¿verdad? Colores oscuros, tenis. A veces unos corriendo en chanclas se van a lastimar los pies y andan corriendo en chanclas. Se pone bueno el juego y andan corriendo y salta la chancla. El pie en el suelo, ¿no? Llévate tenis, ¿verdad? Bien, para que puedas correr a gusto. Es por el bien del equipo. Eh, ya de más instrucciones, pues bueno, se va a hacer una lista para que la tengas. La llegada es desde el viernes. Viernes, a partir de las 4 de la tarde, se reciben los que vayan llegando. Ya se les va a entregar el programa, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que está planeado. Ya estuve viendo que va a estar muy bueno los juegos. Entonces, vayan preparados, mentalizados. Vamos a hacer actividad física hasta donde tu cuerpo te lo permita. Y también necesitamos armar un equipo que ayude en la cocina. Ahora, siempre en mi experiencia, ya tengo 28 años de cristiano, he ido a muchísimos campamentos. Hasta ahorita entiendo ahora lo que voy a decir. Yo siempre veía que en los campamentos buscaban quién quiere ser parte del equipo de cocina. Y yo siempre pensaba, pues quién, o sea, ¿quién querría? Pero siempre había gente que se apuntaba, señoras, señores, y se apuntaban. Y yo nunca los entendí hasta ahora. Ya a esta edad dices, no, mejor ayuda en la cocina. Ya no andas con toda la energía de andar corriendo y saltando. Entonces, bueno, cada quien evalúese, ¿verdad? Obviamente no queremos que seas irresponsable. Si el médico te dice que no hagas actividad física intensa, no te vayas a locar allá en el campamento. Mejor sé sabio. Si te dicen, oye, aguas, ya no tienes 20 años, algunos decimos, todavía queremos saltar como si nuestro cuerpo nos fuera a hacer caso. Te llevas la sorpresa que la pierna no reaccionó, el brazo no te obedeció y terminan lesionado. Entonces, hay que ser sabios. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero ayudar, no voy a poder estar en los juegos, pero puedo ayudar en la cocina, ¿verdad? Entonces, necesitamos voluntarios. Como vamos a comer muchas personas, hay que estar organizando que de donde se sienten y servir todo, entonces se tiene que armar un equipo. Yo entiendo siempre, ciertas personas, quizás por su condición física o porque ya no tienen las energías para andar en eso, dicen, yo voy a ayudar en la cocina, excelente. Como quiera, todos forman parte de equipos y todos vamos a acumular puntos. Va a estar todo mezclado. Desde la tercera edad hasta los niños, vamos a buscar que los equipos estén balanceados para que todos podamos trabajar como un solo equipo, ¿verdad? Entonces, quien ya ha estado en los campamentos, pues ya sabe más o menos cómo está el asunto. Eh, los que no, pues se va a poner padre. Todo está listo. Hay pronóstico de lluvia ahorita, pues estamos muy lejos y al mero día le fallan. Es muy probable que se vaya a recorrer esos días. Si llueve, no importa, hermanos, vamos a andar sudados y mojados. Entonces, que nos llueva o no nos llueva, no nos va a afectar en nada. Vamos a andar eh, con muchos juegos y muchas actividades. También va a haber tiempo para descansar, tiempo libre, donde vas a poder hacer lo que tú quieras. Casi siempre decimos, la gente se va a dormir. No, hombre, se quedan desvelados hasta bien tarde. Ya el domingo, que es Día del Señor, vemos la parte de las preguntas bíblicas. Entonces, prepárense. Viernes a partir de las 4 pueden ser recibidos allá. Hasta ahorita, a menos que cambien la señal, hay una hora límite, que es a las 8, porque creo que por seguridad cierran puertas y todo, que es un lugar privado, ¿verdad? Entonces cierran.
y ya no quieren abrir la puerta pasada de las 8 por cuestiones de seguridad, porque pues imagínate la responsabilidad de tener un montón de gente ahí que le estés abriendo la puerta a alguien, lo entiendo. Entonces, prográmate. De 4 a 8 es la entrada para el campamento. Entonces, ahí los vamos a estar esperando. Es todo de lo que se tiene que anunciar en línea. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos aquí dentro de 2 semanas.